Queridos hermanos, cuando Jesús empezó su ministerio predicando, Él llegó una vez a la sinagoga. En Lucas 4 leemos esta historia, buscamos un ratito esa historia. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, Jesús empieza su ministerio y Él empieza a predicar la palabra de Dios en Nazaret, el pueblo en que Él creció. Y la gente en Nazaret conocieron a Jesucristo como el hijo de José, el carpintero. Pero cuando Él entonces tomó la posibilidad de leer la escritura y de decir algo a través de eso, Él cogió el libro Isaías y empezó a leer las siguientes palabras en Lucas 4, versículo 18. Ahí dice Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esas palabras vinieron de Isaías, pero cuando Jesús abrió su boca diciendo que esa palabra estaba hablando de Él, que Él fue llamado para hacer eso, que Él fue llamado para cuidar, para ser enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, la gente se enojaron bastante. Y ellos empezaron a decir: ¿qué está haciendo ese hombre? Él no es José, él no es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo piensa ese hombre que puede decir esas palabras de sí mismo? Pero nosotros sabemos que Jesucristo no solo era el hijo de María, un hijo normal, sino también el hijo de Dios. Y que Él fue llamado para hacerlo. ¿Y por qué quiero leer esa parte? Es porque hemos visto y hemos escuchado la historia que leyó mi esposa, y hemos visto también ese cántico, queridos hermanos, que nosotros como seguidores de Jesucristo estamos llamados para seguir los pasos de Él también en este sentido. Y entonces cuando leemos de nuevo estas palabras, pensando en lo que hizo Jesús y pensando en lo que estas palabras también dicen acerca de los seguidores de Jesús, podemos leer esas palabras de otra forma. Y ahí lo podemos repetir como está hablando de nosotros. Porque no es así, queridos hermanos, que Jesucristo prometió el Espíritu Santo a cada creyente, a recibir ese Espíritu para poder servir en su reino. Y entonces, si repetimos esas palabras una vez más, lo que está en Lucas 4, versículo 18, y pensamos en nosotros, queridos hermanos, y los invito entonces para leer esas palabras conmigo en voz alta, pensando no solamente en Jesús, sino en nosotros mismos. Porque nosotros somos llamados a cumplir estas palabras también, como Jesús lo cumplió. Y entonces podemos decir, leemos todos juntos: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Está el Espíritu del Señor sobre nosotros? ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Para eso somos llamados, queridos hermanos.
Somos llamados a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos nosotros encontramos día a día? Y no necesariamente estamos pensando en las personas que están en las cárceles. Estamos pensando en todas las personas que son esclavos del pecado, que son cautivos por Satanás. Pero nosotros somos llamados a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cuántas personas hay en nuestro alrededor que son ciegos, que no pueden ver, que no hay mejor cosa que servir y glorificar a nuestro Dios? Ciegos son, como hemos escuchado en la historia. Ciegos pasan la vida y ciegos mueren. ¿Y terminan en dónde, queridos hermanos? En la perdición eterna. Y nosotros somos llamados para pregonar vista a los ciegos. ¿Podemos nosotros abrir los ojos de ellos? ¿Podemos nosotros hacer que ellos van a ver, yo necesito a Jesús para mi salvación? No lo podemos. Pero como el Espíritu del Señor está sobre nosotros, ahí sí el Espíritu del Señor usa a nosotros para poder abrir los ojos de los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Desde que Jesús cumplió todo eso, ese llamado está sobre nosotros. Está sobre nosotros. Cuando nosotros percibimos toda la necesidad que hay en el mundo, queridos hermanos, cuando lo percibimos, tenemos que sentir ese llamado en nuestro corazón. Y así también lo sintió Jeremías. Jeremías que fue llamado para lo mismo. Jeremías que siendo un joven escuchó la voz de Dios personalmente para servir en su reino. En Jeremías 1, versículo 2 dice, lo que mencionó el hermano Darwin también, palabra de Jehová que le vino a Jeremías en los días de Josías y Jodamón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías. La palabra tocó el corazón de Jeremías. Y ahí empieza Jehová a hablar a Jeremías en el versículo 5 y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué. Hermoso ese versículo, ¿no? A veces nosotros usamos la primera parte de ese versículo, ¿verdad? Esa primera parte del versículo nos agrada mucho y decimos, qué hermoso es que Dios nos conoce al momento que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pensamos un ratito en eso. Puede ser que usted pasó su juventud de una forma mala. Puede ser que usted no tenía padres buenos que le cuidaban, que le daban amor y cariño. Puede ser que usted se sintió como el menospreciado de la familia y que todavía está luchando con esas consecuencias, que usted se siente menor que otras personas. Y ante Dios que usted piensa que en la iglesia su llamado no puede ser mucho. Pero no hay razón para eso, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios dice, y eso podemos generalizar, podemos aplicar a cada uno de nosotros, lo que dice la palabra de Dios en esa parte. Antes que te formase en el vientre te conocí. Es Dios mismo que nos formó, queridos hermanos. Cada uno de nosotros es creación de Dios.
Cada uno de nosotros para Dios es importante. Y entonces no importa lo que ha sucedido en el pasado, no importa lo que opinan otra gente de nosotros. Lo más importante es lo que opina Dios de nosotros. Para Dios cada vida tiene valor. Pero eso no significa que podemos usar nuestra vida como agrada a nosotros, haciéndonos nuestra propia voluntad. Pensando, en los ojos de Dios soy algo valioso, entonces puedo vivir mi vida a mi manera. No, queridos hermanos, porque mira lo que dice ese versículo. Dice, y antes que naciese te santifiqué. Ese santificar no significa para ser una persona santa, porque nadie de nosotros es santo en el sentido que podemos vivir una vida perfecta. Lo que Dios quiere decir es, Jeremías, al momento que naciste, yo te aparté. Te puse para un propósito especial. Y ese propósito también está en esa parte. Dice, te di por profeta a las naciones, llamado a proclamar el Evangelio de Dios. Hermoso, ¿no? Un privilegio grande podemos decir, ¿no? Como Dios está llamando a Jeremías. Pero ¿qué dice Jeremías? Él dice, Señor, gracias. ¿Qué tengo que hacer? No. Jeremías dice otra cosa. Jeremías dice en versículo 6, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Entonces de esas palabras podemos concluir que Jeremías en ese tiempo era un joven. No sabemos exactamente cuántos años tiene, pero jóvenes escuchan. Puede ser que ustedes piensan, tal vez en el futuro puedo hacer algo también para el reino de Dios, ¿verdad? Pero lo que podemos aprender de esta parte es, para Dios puede ser el momento ya, que Él quiere usar su vida para su reino. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Jeremías él lo dice de sí mismo, era un niño cuando fue llamado para el servicio de Dios. Y dice, no sé hablar. Y eso es muy importante que reconocemos eso. Nosotros podemos proclamar el Evangelio, nosotros podemos abrir los ojos de los ciegos, nosotros podemos sanar a los que son quebrantados del corazón. No lo podemos. ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? ¿Qué necesitamos sobre todo para poder servir en el reino de Dios? El Espíritu Santo. Y eso entonces va a recibir Jeremías, porque mira lo que dice. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Este es un acto simbólico en que Jeremías recibe el Espíritu Santo sobre él. Él recibe el poder de Dios para que él pueda cumplir a lo que Dios lo llama. Y entonces eso es la esperanza para nuestro ministerio, queridos hermanos. Puede ser que nosotros nos sentimos débiles. Cuando escuchamos todo lo que Dios nos pide para hacer, podemos decir, ¿cómo lo hago yo?
Cuando encuentro en el camino esas personas que andan en las tinieblas, esas personas que están perdidas, esas personas que necesitan a Jesús, ¿cómo los hablo? ¿Cómo los puedo convencer? ¿Cómo puedo abrir los ojos de ellos para que ellos lo van a ver? Que están en camino para llevar la destrucción eterna. Y la respuesta es el Espíritu Santo, que Dios quiere poner sobre nosotros para que Él, a través del poder del Espíritu Santo, pueda hacer esa obra, usándonos como una herramienta para su reino, queridos hermanos. Y por eso dice Jehová, no digas soy un niño. Cuando yo llamo a alguien, yo sé a quién llamo. Y yo mismo lo preparo. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué significa eso? Eso no es agradable, ¿verdad? El pasaje empezó tan agradable. Un Jehová que conoció a Jeremías desde el vientre de su madre, que él iba a recibir la fuerza, las palabras en su boca, pero ahí sigue una parte que no es agradable. Al menos la primera parte no es agradable. Dice Jehová, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, arruinar, derribar. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros no somos llamados para decir a las personas, viva su vida a su manera, incluye un poquito a Dios y siga su rumbo. Eso no. La palabra de Dios tiene otro mensaje. La palabra de Dios dice, la vida que usted vive no vale para nada. Si usted sigue viviendo esa vida, todo va a terminar mal. Para una persona que anda en el mundo no hay esperanza, no hay nada de esperanza en su vida. No importa si esa persona ora a Dios o no. Mientras nuestro corazón pega al mundo y quiere hacer lo que el mundo nos ofrece, significa que estamos en el camino de destrucción. Y por eso dice Dios a Jeremías, yo le he enviado para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar todas esas ideas humanas que son malas. Para llamar al pueblo a arrepentimiento, a dejar su vida antigua, a dejar todas esas malas costumbres y todos los pecados atrás. Para derribar todo eso. Y de ahí para edificar y para plantar. Todos entendemos ese ejemplo. Cuando alguien va a construir una casa, él compra un terreno y puede ser que en ese terreno ya haya una construcción. Pero si esa construcción no vale, ¿qué tiene que hacer primero con esa construcción para poder construir una casa? Derribarlo. ¿Cierto? Así es en la vida de los pecadores. Para que Dios pueda usar nuestra vida, queridos hermanos, Él primeramente tiene que quitar todo lo que es del mundo y lo que es del pecado. El que pierde la vida, dice Jesús, lo encontrará. Hoy en día muchas iglesias predican un mensaje y dice, lo único que le falta en su vida es Dios. Tú necesitas un poquito más de Dios, incluir un poquito más de Dios en su vida y ahí anda mejor. Pero eso no dice la palabra. La palabra siempre dice que tú necesitas un cambio radical, completo, 100%.
todo lo antiguo tiene que ser destruido, para que Dios ahí puede edificar y plantar un nuevo comienzo. Y para eso fue llamado Jeremías. Si tú vas a leer el libro de Jeremías, puedes encontrar todas esas cosas. Jeremías está advirtiendo al pueblo. Jeremías no tiene en general un mensaje agradable para las personas que quieren seguir su vida en la misma manera. Él está predicando advertencias al pueblo. Lo mismo que Jonás. Él está predicando al pueblo de Israel. Tú tienes que arrepentirse, y si no lo haces, Dios va a destruir Jerusalén. Y no solo eso, Él también va a destruir el templo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Muchos años Jeremías estaba predicando ese mensaje. 40 años predicando el mensaje hasta la caída de Jerusalén. Mira, Nínive tenía 40 días para arrepentirse. Entre que Jeremías fue llamado y que Jerusalén fue destruida, 40 años. 40 años Jeremías estaba predicando: arrepiéntese, si no lo haces, Dios va a destruir a Jerusalén y al templo. 40 años. La paciencia de Dios es grande, ¿verdad? Pero también la paciencia de Dios tiene su fin. En unas situaciones Él espera 40 días. Nínive. En la situación de su pueblo, Él espera 40 años. Pero su juicio vino. Su juicio vino. Entonces Jeremías fue llamado para predicar. Fue llamado para anunciar los juicios de Dios sobre el pecado. Y anunciar también las buenas nuevas a las personas que querían arrepentirse. Porque esos dos lados siempre hay. Y somos llamados a predicar esos dos lados del mensaje. Nosotros tenemos que advertir al mundo: si siguen en sus caminos, todo va a terminar mal. Pero si el mundo se convierte y entrega su vida a Jesucristo, ahí van a recibir salvación y vida eterna. A eso somos llamados. Y ese mensaje tenemos que acompañar con hechos de misericordia entre la gente, para que ellos creen lo que estamos predicando. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Jesús no solamente estaba predicando, Él también sanaba a los enfermos, cuidaba a los quebrados del corazón, mostró misericordia a los que sufrieron. Y nosotros como cristianos somos llamados para acompañar nuestro mensaje de salvación con esos hechos. Si nosotros solamente predicamos sin mostrar misericordia, nuestro mensaje queda en vano. No solamente nuestra boca es llamada para proclamar las buenas nuevas, sino también nuestras manos. Todo nuestro ser está al servicio del Señor, para que Él nos pueda usar para su reino. Entonces, queridos hermanos, Jeremías estaba predicando, y no solamente estaba predicando a la gente común, sino también a los líderes religiosos de esa época. Porque Jeremías no era el único profeta en su tiempo. En el tiempo de Jeremías había muchos profetas, y la mayoría de ellos eran falsos. Hablaban de Jehová, hablaban de la palabra de Dios, hablaban de promesas bonitas, pero esas palabras no se cumplieron. Y una vez, cuando el rey invitó a unos profetas para escuchar los mensajes
sobre una guerra que estaba a punto de comenzar. Todos los profetas estaban diciendo, vaya rey, porque Jehová está a su lado y tú vas a vencer, tú vas a ganar esa guerra. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Todos esos profetas, pero ahí vino Jeremías y dijo, el Señor me habló. Y eso es su palabra. Si tú no te arrepientes, todo el pueblo va a ser sacado de ahí. El templo va a ser destruido. ¿Y sabe lo que la gente hizo? No lo agradecieron por su mensaje, sino lo cogieron preso y lo botaron en un pozo séptico por un tiempo. Así trataron al servidor de Jehová. Queridos hermanos, cuando nosotros vamos al mundo y que vamos a servir a los necesitados y que vamos a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, no tenemos que esperar aplausos. No tenemos que esperar que la gente nos van a agradecer. No tenemos que esperar que todos van a decir, gracias, vamos a creer en Jesús. Nos van a maltratar. Eso dice Jesús mismo. Si nosotros fielmente vamos a hacer lo que Jesús manda en su palabra, el mundo nos va a maltratar. ¿Por qué? Porque son ciegos. ¿Por qué? Porque son esclavos. ¿De quién? De Satanás. La mayoría van a reaccionar así. Pero algunos, el Espíritu Santo, a través de las palabras que nosotros vamos a proclamar, van a ser sanados. Dios va a abrir sus ojos. Dios va a sanar sus corazones. Esa promesa es segura. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo acompaña esas palabras con poder y cambia vidas y corazones. Algo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo promete hacerlo a través de lo que predicamos. ¿Tenemos esa esperanza, queridos hermanos? Es tan importante que hacemos a lo que somos llamados. Porque cuando nosotros no proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo no hace nada. O Él usa a otra persona para hacerlo. Y tenemos que dar cuentas nosotros después que hemos fallado en lo que deberíamos hacer. Queridos hermanos, Jeremías era un siervo fiel y el Espíritu Santo fue derramado sobre él. En el Antiguo Testamento, el domingo también hemos visto eso. En el Antiguo Testamento solo fue derramado el Espíritu Santo sobre los profetas, sacerdotes y algunos reyes. ¿Te recuerdas? Y podemos decir nosotros, yo no soy Jeremías, yo no soy Isaías, no soy Daniel, no soy Jonás. Pero ¿sabe lo que dice el Nuevo Testamento? Que en los postreros días, los últimos días, después del día de Pentecostés, Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Para que todos van a profetizar. Para que todos van a proclamar las buenas nuevas de Jesús. Vamos a leer eso para terminar. Hechos 2. Hechos 2, versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Queridos hermanos, lo que pasó con Jeremías en el tiempo de los profetas fue algo excepcional. Pero nosotros vivimos en la época de la iglesia, en que la promesa de Dios
es que Él puede derramar su espíritu sobre toda carne. Y no solo para personas que ya andan tiempo en los caminos de Dios, jóvenes, ¿qué dice la palabra de Dios? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Queridos hermanos, tenemos esa esperanza que Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros, no porque somos grandes nosotros, sino porque su Espíritu Santo es grande y Él nos usa en su reino. Amén. Amén.